En el caso del expresidente Ricardo Martinelli, ¿se acuerdan que la presidenta de la Corte de repente le dio por dar una especie de ries alrededor del mundo? Dijo que el Pleno no se iba a reunir, pues, y ha estado jugando. Al final tuvo que decir, bueno, hasta el 28 de noviembre nosotros podemos tocar esto. Bueno, y en medio de los tambores de Boquete, de la Chorrera, Y pues de Día Nacional. y de Día Nacional, se trató el caso. Carlos Carrillo, bienvenido. Bueno, Buenos días. buenos días, y gracias Pirna, gracias Fernando. Esto sí, la defensa de Ricardo Martinelli a partir del día de hoy espera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pues defina en su agenda discutir la admisión del primer recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia condenatoria que expidió la juez segunda de liquidación y que se proceda conforme ley. Paralelamente, en este momento ya hay admitida otro recurso de inconstitucionalidad que el magistrado Arrocha lo admitió, ya se cumplió el traslado al procurador de la administración y entra en etapa de alegatos a partir de la otra semana, toda vez que hoy se desfija el edicto. Esperemos que la Corte pues haga los 3 días de publicación y los 10 días subsiguientes para que todos se aleguen sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la orden de indagatoria. Todos los recursos están basados en la violación del principio de especialidad como nota común y aparte el de la sentencia por la valoración de testigos que no fueron a contradictorio ni se le permitió a la defensa. ¿Usted confía que esos tiempos se van a cumplir? El comenzar hoy que se defija o la próxima semana se defije y se cumplan con los términos como debe ser, con estos tiempos, porque si vimos que se pronunció que a más tardar 28, un día nacional, podría ocurrir cualquier cosa que lo que menos uno piensa en este caso y seguir alargando las decisiones. Bueno, mira, en las dos acciones, los dos tipos de acciones, porque hay dos de cada una, se manejan en tiempos paralelos, pero sí van a ser distintos. Tu pregunta, en cuanto al primer recurso de inconstitucionalidad, que está pendiente de discusión, todavía su admisión a más de 3 meses de haberse presentado, esto sí tenemos ciertas reservas porque la magistrada ponente es la propia magistrada presidenta de la Corte. En el otro caso, los tiempos están corriendo por ley y al final faltará también que lo discuta el Pleno. Pues puede tener, es decir, un capricho de esta forma burda de manejar la justicia, que cuando es alguien que yo no quiero, pues me siento encima del expediente y esto es como contradictorio al cambio en el sistema penal acusatorio que tiene tiempos muy estrictos, mientras que la Corte Suprema de Justicia parece estar haciendo lo que le da la gana. Si ese fenómeno se sigue produciendo en el primer caso, por supuesto va a ir en contradicción a lo que se le exige a los jueces y magistrados de todos niveles para que fallen en base a auditorías y demás. Incluso recientemente hubo hasta un pronunciamiento de la jurisdicción de transparencia sobre la dilatación de los procesos dentro de un juzgado específico. Es decir, sería contrapelo que la Corte no le dé el ejemplo a sus subalternos que les está exigiendo y que la comunidad exige. La defensa, ¿qué espera en el mejor escenario? Uno, que a partir de hoy la Corte se pronuncie sobre la admisibilidad o no de la primera demanda. Dos, que hecho eso y que tenemos la confianza que se va a admitir, entonces que procedan los tiempos de ley para entrar en una decisión. Incluso aspiramos, como en los otros casos de Martinelli, que solo son repetidos, por ejemplo, en el caso de la mina, que la Corte se declare en sesión permanente una vez que venzan los términos de lectura para los efectos correspondientes. Lo que sí es inaceptable es que siga creciendo la percepción de que la disposición de la presidencia de la Corte, en el caso Martinelli, ya no tan solo se aceleran los tiempos antiguamente cuando querían o tenían una expectativa. Ahora que resulta que se está confrontando la violación al principio de especialidad
que incluso juristas extranjeros ya están, para vergüenza del Foro Nacional, haciendo opiniones de incredulidad por qué se pudo dar esta situación de la violación del principio de especialidad en las connotaciones que se están dando. Y sabe que sobre ese tema, licenciado, el reconocido abogado colombiano Abelardo de la Espriella, él señalaba precisamente que el juzgado segundo liquidador de Panamá y segundo Tribunal Superior de Justicia violaron, y él utiliza este término, licenciado, de forma grosera la Constitución respecto al principio de especialidad que se le debía reconocer al señor Ricardo Martinelli. Bueno, sí, es que eso coincide en que Ricardo Martinelli también, y nosotros lo hemos repetido, es el único panameño que fue acusado y juzgado sin haber sido imputado, y 2 veces, en 2 ocasiones por separado, violándose todos los principios. Ahora, cuando él llegó a Panamá, todos sabían, incluso parte querellante, sabía y reconocía que él tenía principio de especialidad. Pero lo dijo en Clima Mejía, lo dijo varias veces como magistrado juez, en el caso de Martinelli. Para justificar que no nos daban acceso libre a los correos electrónicos y a unos tomos en reserva, el magistrado Mejía ordenó a la defensa primero designar un solo miembro que revisara eso hasta el juicio. En el juicio sí se aperturó, pero la justificación del magistrado Mejía, independientemente de acusarlo sin imputarlo, era que si Martinelli publicaba algo de lo que estaba en esos cuadernos reservados, él venía con principio de especialidad y no se le podía hacer ninguna investigación o procesamiento. Entonces, a contradicción de eso, unos subalternos desviándose de la interpretación solo con el prurito de interpretar en contra de Ricardo Martinelli, hicieron toda una obra histriónica jurídica para tratar de evitar lo que al final el gobierno de la República de Panamá ha certificado que no se pidió, tampoco se concedió, ni se tramitó con los Estados Unidos la excepción al principio de especialidad. Y la única autoridad privativamente competente para hacerlo era el Ministerio de Gobierno de Relaciones Exteriores a nombre del Poder Ejecutivo de la República. ¿Por qué los tiempos, los procesos se han manejado de forma caprichosa, que aparentemente es lo que hacia donde nosotros analizamos periodísticamente que se ha manejado el caso Ricardo Martinelli por parte de los que tienen que tomar esas decisiones, tanto en los tiempos como en el mismo proceso en sí? Todo ha sido básicamente caprichoso, ¿cómo usted lo denomina? Bueno, mira, la percepción o el conocimiento público ya para nuestro juicio se resume en 2 puntos. Uno, que los tiempos de Martinelli se están manejando con agentes catalizadores. Cuando las cosas están a favor de él, se demoran o se dilatan. Esa es una percepción que existe. Y cuando uno empieza a ver también en redes sociales este tema, por ejemplo, de Rafa Guardia, el bulo este de Rafa Guardia, uno empieza a ver noticias, fake news, algo raro está pasando a favor de Martinelli. Correcto, y no tan solo eso, sino que en esa misma línea, Fernando, de fondo, nadie, ningún abogado responsable que conozca el expediente puede decir que no se le violó el principio de especialidad. Y los que conocemos más profundamente el expediente, no hay manera de justificar que hay un juicio penal a la defensa no se le dejara interrogar y hacer el contradictorio de los testigos, y que la juez, sin importarle eso, usara esos elementos para condenar a una persona. Hoy llámese Ricardo Martinelli, pero el precedente es funesto porque hay 2 percepciones de justicia y eso la Corte no lo debe permitir. No tan solo por los criterios de seguridad jurídica, la estabilidad económica y el mensaje que se le manda a las personas es inaceptable. Porque hay algo, Carlos, que es decir, lo que tal vez puede crear confusión es que hay 2 casos paralelos. Uno que tiene como ponente a María Eugenia López y otro que tiene como ponente a Olmedo Arrocha. ¿Cuál es la diferencia entre los 2? Ok, el que tiene el magistrado Arrocha está pidiendo la inconstitucionalidad de la orden de indagatoria, porque en el momento que Ricardo Martinelli se le ordena la indagatoria, él mismo se para y dice al fiscal, yo tengo principio de especialidad y me acojo a este.
Un fiscal, el licenciado David Mendoza, en ese momento que tenía el expediente, pidió el trámite de excepción y no se lo dieron. Nunca le contestaron. Entonces, después dijeron, ¿sabes qué? Es que no lo necesitamos, porque sabían que no se podía excepcionar el principio de legalidad. O sea que desde el principio se cometieron errores. Fueron actos dolosos, lo más lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primer tipo, respondiéndote a tu pregunta, Fernando, el primer tipo de demandas, que son dos, va contra la orden de indagatoria por esa razón. La segunda demanda, o el segundo tipo de demanda, que son dos igualmente, es contra la sentencia condenatoria. Los dos tienen en común que se invoca el principio de especialidad, pero contra la sentencia también hay un aditivo de la valoración de testigos no examinados y lo peor, que se fundaron en dos testigos que el mismo tribunal le dijo a la defensa que no guardaban relación con el hecho, pero a la fiscalía sí se los aceptó como prueba extraordinaria. Wow. Entonces, estas situaciones que doctrinal y profesionalmente son inaceptables, la Corte ahora se ve obligada a sanear el sistema. La Corte, para nuestro juicio, no le queda ningún otro camino que declarar la inconstitucionalidad por violación de los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. Y eso, caemos en la pregunta que me hiciste hace unos minutos, Virna, de que es la percepción de que la presidencia de la Corte está midiendo los tiempos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Uno, la posición del resto de los magistrados, si se permite, o por el contrario, dan el ejemplo, una vez cumplidos los términos de ley, de declararse en sesión permanente y fallara. Dos, si el magistrado ponente Arrocha va a garantizar el cumplimiento de los tiempos, como lo ha hecho en otros casos, o va a permitirse que la agenda del Pleno sea unilateralmente manejada y conforme a las facultades de la presidencia de la Corte. O por otro lado, si en el siguiente Pleno ya disponen los tiempos, porque ojo, los únicos tiempos de ley son los fijados para alegatos, que son 10 días, para un proyecto, una vez hecho el proyecto en lectura, se ha establecido que son 20 días de lectura, y de ahí en adelante puede salir el fallo en cualquier momento. Entonces, en esta situación, igual que sucedió en Brasil recientemente, los tribunales constitucionales han decretado las nulidades correspondientes. Este es el tema, y no quiero confundir, de PASA o New Business. En el otro tema de Odebrecht va por el mismo camino del control constitucional, pero no es una situación de una habilidad jurídica, es el colofón de la violación reiterada de las garantías fundamentales de Martinelli, que comenzaron desde que él aterrizó y no tuvo acceso a su defensa, y las exhibiciones que se hicieron con la situación médica de que padece Ricardo Martinelli. Hemos visto la cantidad de violaciones a esas garantías fundamentales, licenciado, y ¿usted cree que las decisiones que se están tomando no son porque hay que seguir los parámetros del que establece la ley, o se están solamente dejando llevar porque si la figura al cual se está en este momento en este proceso no me cae bien, o simplemente en un momento determinado no me gustó su acción como mandatario? O sea, esto es como si hubiese una fijación al personaje, no hacia el cumplimiento de las leyes. Sí, mira, ese principio que todo se estudia y todo lo demás, que dice que todas las personas o los ciudadanos somos iguales ante la ley, eso es un ideal que nos tenemos que aproximar, pero no existe. La justicia ha demostrado que no todos somos iguales ante la ley. Por ejemplo, el primer y único caso que se había televisado por vía de las plataformas, incluso en cadena nacional de televisión abierta, fue Ricardo Martinelli Berrocal. Después uno solo más se ha hecho. Ningún otro proceso ha sido transmitido en esta fórmula. Uno. Dos. Segundo, Ricardo Martinelli ha sido el único que en este momento, violándosele todos sus derechos, después de 10 años, para que vamos a cumplir en el 2015, de haberse aperturado los primeros casos en su contra,
todavía no tiene una definición final. Y lo lamentable es que se quiera vender una culpabilidad sin responder a los principios legales de inocencia. Ricardo Martinelli en juicio demostró, contrario a lo que dice la Constitución y la ley, demostró su inocencia. Bueno, ¿qué sigue? Es decir, vienen sigue? estos días que van a ser claves en el que maneja, es decir, el que está presidiendo Olmedo Arrocha, Sí. más que en el de María Eugenia López. En el de Olmedo de Rocha los tiempos de ley se están previendo en forma inflexible por disposición legal. En el tiempo de los de que es ponente la presidenta de la Corte, estamos en la aprehensión de que a partir de hoy, cuando se va a convocar el pleno, que el próximo pleno se incluya en la agenda la discusión de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad de Ricardo Martinelli. Si eso no se hace a 3 meses de su presentación, ¿cómo se van a atender otros casos mucho más recientes, Claro, posteriores a eso? Nosotros consideramos que la Corte tiene que dar el ejemplo y el pleno de los 9 magistrados debe garantizarle a la comunidad y en específico a Ricardo Martinelli que se le respeten sus derechos como cualquier otro panameño. Bueno, así andan las cosas, entonces una semana clave la próxima. Sí, a partir de hoy, hoy no sé si están agendando un pleno. Sí. Esto a partir de hoy, según el comunicado audiovisual de la Corte, de la licenciada Yuen, secretaria de la Corte, a partir de hoy, porque ayer era el día feriado, la Corte entrará a resolver la admisibilidad o no, por eso se hace en un pleno. Desconocemos si hay un pleno citado para hoy o para cuándo. Los plenos siempre son los jueves y la agenda se hace pública los miércoles. Sí, pero en casos determinados, por ejemplo, en el primero de Ricardo Martinelli, en el de las elecciones del presidente Mulino, el de la en mina. el de la mina, se hicieron un martes, se hicieron en sesión permanente convocada el lunes anterior y nosotros desconocemos si la magistrada presidente va a ser uniforme y seguir esto en esa tendencia de respaldo e igualdad de las partes o si Ricardo Martinelli será afectado por disposiciones administrativas que no permitan la discusión de su Y admisibilidad. tomando en cuenta que ayer era Día Nacional. Claro. Correcto, sí. Imagínate uno como abogado que te digan que a partir del 28 de noviembre van a discutir, pero el 28 es feriado, entonces Sí, uno sí. ¿qué siente? Que te digan que es el 25 de diciembre. Un mareo. Igual. Esperemos que en los próximos días la Corte dé el ejemplo y atienda el caso de Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, lo cierto es que así andan las cosas en los 2 casos que está manejando la Corte Suprema de Justicia del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué pasa si tienen fallos contradictorios? No creemos que pueda haber fallos contradictorios, primero porque la discusión en uno u otro es el principio de especialidad. Para nuestro juicio es tan evidente el principio, la violación a este principio que la Corte entrando a resolver tendrá que concederle ese derecho. Y donde se falle uno, el otro se mantiene. Correcto, el otro seguirá la misma suerte. Con la misma suerte. O la Corte definirá en un solo fallo por tratarse de alguna... De la misma matriz, que es el principio de especialidad. ¿no? Pudiera ser, pero no es obligatorio. Pueden hacerlo por separado, pero citando el primer fallo. Pero como tú dices, es el primer fallo que salga pondrá la impronta del siguiente y los sucesivos. Ok, bueno, Ok. y la presidenta de la Corte, pues sentada por ahora en el expediente ese. Yo espero que a partir de hoy, que es la responsabilidad de la señora presidenta, se haga el pleno lo antes posible. Lo desempolve. Ojalá Sí, así sea. Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, sobre los casos del expresidente.